Atlanta Braves vs New York Mets, predicción MLB, 27 de julio de 2024. Braves vs Mets, Spencer Schwellenbach será el abridor por Atlanta. Schwellenbach tiene 9 aperturas en la temporada con una ERA de 4.62 y un WHIP de 1.16. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 23.1% y concede el 4.7% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 38.8% con 1.24 jonrones por cada 9 entradas. Tyler Megill será el abridor por NYM. Megill tiene 8 aperturas con una ERA de 5.08 y un WHIP de 1.44. El derecho poncha al 28% y concede el 10.9% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 40.8% con 0.69 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.32 sugiere una disminución en la ERA basada en sus números. En sus últimos 10 juegos, los Braves batean 214. Los Mets en este período anotan 5.1 carreras por juego. El cuerpo de lanzadores de los Mets limita a los oponentes a un promedio de 221 en casa. Después del primer juego de esta serie, los Mets habían ganado 11 de 15. Atlanta tiene un récord de 24-26 en la carretera con una pérdida de menos 8.39 unidades. Juega a -115. Chicago Cubs vs Kansas City Royals, predicción MLB, 27 de julio de 2024. Cubs vs Royals, Shota Imanaga será el abridor por Chicago. Imanaga en 18 aperturas en la campaña tiene una ERA de 2.86 y un WHIP de 1.07. El zurdo tiene una tasa de ponches del 25.5% y concede el 4% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 33.1% con 1.13 jonrones por cada 9 entradas. Seth Lugo será el abridor por KC. Lugo tiene 21 aperturas con una ERA de 2.38 y un WHIP de 1.04. El derecho poncha al 22.5% y concede el 5.5% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 43% con 0.73 jonrones por cada 9 entradas. KC tiene un diferencial de carreras de más 6.6 en casa, donde batean 271. Chicago batea 229 en la carretera, donde tienen un diferencial de carreras de menos 24 y un bullpen con una ERA de 4.73. Los Royals han ganado 5 de 7 en casa. Están bateando 254 contra abridores zurdos, promediando 5 carreras por juego. Chicago ha perdido 7 de 10. Tienen un récord de 22-31 en la carretera con una pérdida de menos 5.95 unidades. KC tiene un récord de 35-20 en casa con una ganancia de más 8.96 unidades y 21-6 como favorito en casa con una ganancia de más 7.32 unidades. Juega a Kansas City menos 118. Cincinnati Reds vs Tampa Bay Rays, predicción MLB, 27 de julio de 2024. Reds vs Rays, Andrew Abbott será el abridor por Cincinnati. Abbott tiene 20 aperturas en la campaña con una ERA de 3.19 y un WHIP de 1.22. El zurdo poncha al 18.5% y concede el 9.1% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 33.8% con 1.43 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.84 sugiere un aumento en la ERA basada en sus números. Zach Little será el abridor por Tampa Bay. Little tiene 20 aperturas con una ERA de 4.46 y un WHIP de 1.40. El derecho poncha al 21.5% y concede el 4.5% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 33.5% con 1.53 jonrones por cada 9 entradas. El cuerpo de lanzadores de Cincinnati limita a los oponentes a un promedio de 215 en la carretera. Tienen un diferencial de carreras de más 3.7 en la carretera. El bullpen de los Reds en la carretera tiene una ERA de 3.81 mientras que los Rays tienen una ERA de 4.72 en casa. Cincinnati tiene un récord de 25-25 en la carretera con un retorno de más 4.26 unidades. El equipo detrás de Abbott tiene un récord de 12-8 con un retorno de más 3.89 unidades. Tampa Bay tiene un récord de 19-17 como favorito en casa con una pérdida de menos 4.05 unidades. Juega a Cincinnati más 1-0-0. Cleveland Guardians vs Philadelphia Phillies, predicción MLB, 27 de julio de 2024. Guardians vs Phillies, Carlos Carrasco será el abridor por Cleveland.
Carrasco en 18 aperturas en 2024 tiene una ERA de 5.32 con un WHIP de 1.38. El veterano poncha al 18.9% y concede el 6.6% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 46.5% con 1.48 jonrones por cada 9 entradas. Tyler Phillips será el abridor por Filadelfia. Phillips ha aparecido en 3 juegos con una ERA de 2.81 y un WHIP de 0.88. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 25% y concede el 1.7% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 40.9% con 1.69 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.89 sugiere un aumento en la ERA basado en su forma actual. Cleveland en sus últimos 10 juegos batea 210, mientras que los Phillies batean 227. El cuerpo de lanzadores de Cleveland limita a los oponentes a un promedio de 233 en la carretera, y los Phillies limitan a sus rivales a un promedio de 225 en casa. El bullpen de los Guardians en la carretera tiene una ERA de 2.89. El equipo tiene un récord de 10-7 al under con Carrasco. Filadelfia tiene un récord de 15-9 al under cuando el total es de 9 o más. Juega a Cleveland y Filadelfia over 9. Colorado Rockies vs San Francisco Giants Juego 1, predicción MLB, 27 de julio de 2024. Rockies vs Giants Juego 1, Ryan Feltner será el abridor por Colorado. Feltner en 20 aperturas en la campaña tiene una ERA de 5.19 y un WHIP de 1.42. El derecho poncha al 20.4% y concede el 7.2% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 46.2% con 1.15 jonrones por cada 9 entradas. Blake Snell será el abridor por San Francisco. Snell tiene 9 aperturas con una ERA de 5.83 y un WHIP de 1.37. El zurdo poncha al 25.4% y concede el 10.5% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 45.1% con 1.08 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.93 sugiere una disminución en la ERA basada en sus números. Colorado en sus últimos 10 juegos batea 260, mientras que los Giants batean 225. El bullpen de San Francisco en casa tiene una ERA de 4.13. Su cuerpo de lanzadores permite un promedio de bateo de 251 en casa. San Francisco tiene un récord de 19-20 enfrentando a equipos con un porcentaje de victorias de 460 o menos, con una pérdida de menos 5.14 unidades, y un récord de 26-23 como favorito, con una pérdida de menos 4.24 unidades. Juega a Colorado más 1.85 en el Juego 1. Colorado Rockies vs San Francisco Giants Juego 2, predicción MLB, 27 de julio de 2024. Rockies vs Giants Juego 2, Tanner Gordon será el abridor por Colorado. Gordon tiene 2 aperturas en el año, permitiendo 11 carreras limpias con 6 jonrones en 9 1/3 entradas. Fue seleccionado en la 6ª ronda en 2019 de Indiana, y ha tenido problemas en las ligas menores. Tiene 8 aperturas en AAA este año con una ERA de 4.89 y un WHIP de 1.47, ponchando a 35 bateadores y concediendo 10 bases por bolas en 38 2/3 entradas. Hayden Birdsong será el abridor por SF. Birdsong tiene 5 aperturas con una ERA de 3.55 y un WHIP de 1.22. El derecho poncha al 28.3% y concede el 11.3% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 41.7% con 1.42 jonrones por cada 9 entradas. El bullpen de los Rockies en la carretera tiene una ERA de 6.33, mientras que los Giants tienen una ERA de 4.13 en casa. Los Giants tienen un récord de 40-34 al over enfrentando a equipos que permiten 4.2 carreras por juego o más. Colorado tiene un récord de 2-0 al over con Gordon. Juega a Colorado y San Francisco over 8 en el Juego 2. Los Ángeles Dodgers vs Houston Astros, predicción MLB, 27 de julio de 2024. Dodgers vs Astros, Justin Robalski será el abridor por la. Robalski tiene 3 aperturas en la campaña con una ERA de 4.41 WHIP de 1.33. El zurdo poncha al 22% y concede el 10.2% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 23.1% con 2.51 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP es de 6.21, lo que sugiere un aumento en la ERA basado en sus números. Ronel Blanco será el abridor por Houston.
Blanco tiene 19 aperturas con una ERA de 2.75 y un WHIP de 0.99. El derecho poncha al 23.2% y concede el 9.5% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 38.5% con 1.33 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP es de 4.39, lo que sugiere un aumento en la era basado en su forma actual. Houston batea 266 en casa, donde su cuerpo de lanzadores limita a los oponentes a un promedio de 226. La ha perdido 7 de 8 en la carretera. Los Astros baten bien contra abridores zurdos. Los Dodgers tienen un récord de 2-8 como desvalido en la carretera, con una pérdida de menos 5.77 unidades. El equipo tiene un récord de 13-6 con Blanco y una ganancia de más 4.22 unidades. Juega a Houston menos 135. Miami Marlins vs Milwaukee Brewers, predicción MLB, 27 de julio de 2024. Marlins vs Brewers, Max Meyer será el abridor por Miami. Meyer tiene 3 aperturas en la temporada con una ERA de 2.12 y un WHIP de 0.82. El derecho poncha al 21.5% y concede el 4.6% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 48.9% con 1.06 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.73 sugiere un aumento en la era basado en sus números. Aaron Civale será el abridor por Milwaukee. Civale tiene 20 aperturas con una ERA de 5.17 y un WHIP de 1.40. El lanzador poncha al 22.7% y concede el 8% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 33.7% con 1.84 jonrones por cada 9 entradas. Miami en sus últimos 10 juegos batea 272 y anota 4.7 carreras por juego. Los Brewers en este periodo batean 237. El bullpen de los Marlins en la carretera tiene una ERA de 3.53. Han ganado 6 de 9. El equipo tiene un récord de 2-1 con Meyer y una ganancia de más 2.08 unidades. Juega a Miami más 1.43. Minnesota Twins vs Detroit Tigers, predicción MLB, 27 de julio de 2024. Twins vs Tigers, Joe Ryan será el abridor por Minnesota. Ryan tiene 20 aperturas en 2024 con una ERA de 3.65 y un WHIP de 1.01. El derecho poncha al 26.9% y concede el 3.9% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 34.4% con 1.27 jonrones por cada 9 entradas. Tarik Skubal será el abridor por Detroit. Skubal tiene 20 aperturas con una ERA de 2.34 y un WHIP de 0.92. El zurdo tiene un porcentaje de ponches del 30% y concede el 4.5% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 47.4% con 0.73 jonrones por cada 9 entradas. Minnesota batea 275 contra abridores zurdos y anota 5.2 carreras por juego. El bullpen de Detroit en casa tiene una ERA de 4.36. Los Twins tienen un diferencial de carreras de más 2-1 en la carretera. Detroit tiene un récord de 14-23 enfrentando a equipos con un porcentaje de victorias de 540 o más, con una pérdida de menos 8.78 unidades. Juega a Minnesota más 1.09. New York Yankees vs Boston Red Sox, predicción de MLB, 26 de julio de 2024. Yankees en Red Sox, Néstor Cortés es el abridor por Nueva York. Cortés tiene 21 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.99 y un WHIP de 1.16. El zurdo poncha al 22.7% y otorga un 4.9% de bases por bolas. Sus rodados están en 31% con 1.43 jonrones por cada 9 entradas. Brayan Bello es el abridor por Boston. Bello en 18 aperturas tiene una efectividad de 5.27 y un WHIP de 1.44. El derecho poncha al 21.9% y otorga un 8.1% de bases por bolas. Sus rodados están en 51.4% con 1.41 jonrones por cada 9 entradas. Cortés en la carretera tiene una efectividad de 6.04 y un WHIP de 1.54. En sus últimos 10 juegos, los Red Sox están bateando 287 y promediando 5.1 carreras por juego. Han ganado 5 de 7 en casa. Nueva York ha perdido 12 de 18. Tienen una marca de 44-36 como favoritos con una pérdida de menos 7.22 unidades.
El equipo tiene una marca de 7-14 con Cortés y una pérdida de menos 8.87 unidades. Juega Boston más 1-1-2. Oakland Athletics vs. Los Angeles Angels, predicción MLB, 27 de julio de 2024. Athletics vs Angels, Mitch Spence será el abridor por Oakland. Spence ha aparecido en 23 juegos con una ERA de 4.67 y un WHIP de 1.33. El novato derecho poncha al 20% y concede el 6.9% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 46.9% con 1.22 jonrones por cada 9 entradas. Tyler Anderson será el abridor por la. Anderson tiene 20 aperturas con una ERA de 2.91 y un WHIP de 1.15. El zurdo poncha al 17.7% y concede el 9.5% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 36.5% con 1.02 jonrones por cada 9 entradas. Oakland ha ganado 7 de 8 contra la. En sus últimos 10 juegos, los Athletics batean 297 y promedian 7.7 carreras por juego. El bullpen de los Angels en casa tiene una ERA de 4.26. Los Athletics han ganado 7 de 9. La tiene un récord de 5-15 cuando están entre menos 135 y menos 105 con una pérdida de menos 11.06 unidades. Juega a Oakland más 1-0-7. Pittsburgh Pirates vs Arizona Diamondbacks, predicción MLB, 27 de julio de 2024. Pirates vs Diamondbacks, Marco González será el abridor por Pittsburgh. González tiene 5 aperturas en 2024 con una ERA de 2.70 y un WHIP de 1.27. El zurdo poncha al 17.3% y concede el 5.5% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 38.1% con un daño limitado de jonrones. Brandon Pfaadt será el abridor por Arizona. Pfaadt tiene 20 aperturas con una ERA de 3.74 y un WHIP de 1.11. El derecho poncha al 22.7% y concede el 5.5% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 42.2% con 1.05 jonrones por cada 9 entradas. Arizona batea 268 contra lanzadores zurdos y promedia 5.5 carreras por juego contra ellos. Pittsburgh batea 230 en la carretera. Los Diamondbacks han ganado 9 de 12 y 5 de 6 en casa. Tienen un récord de 22-13 como favoritos en casa con una ganancia de más 1.42 unidades. Juega a Arizona menos 157. San Diego Padres vs Baltimore Orioles, predicción MLB, 27 de julio de 2024. Padres vs Orioles, Michael King es el abridor por San Diego. King ha aparecido en 21 juegos este año, produciendo una ERA de 3.28 con un WHIP de 1.19. El derecho poncha al 27.5% y concede el 8.8% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 38.6% con 1.07 jonrones por cada 9 entradas. Dean Kremer será el abridor por Baltimore. Kremer tiene 13 aperturas con una ERA de 4.43 y un WHIP de 1.22. El derecho poncha al 22.4% y concede el 9.5% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 40.6% con 1.83 jonrones por cada 9 entradas. San Diego batea 274 en la carretera donde su cuerpo de lanzadores limita a los oponentes a un promedio de 232. Los Padres tienen un diferencial de carreras de más 5-4 en la carretera. Los Orioles habían perdido 8 de 12 cuando esta serie comenzó con los Padres en una racha de 5 victorias consecutivas. El bullpen de San Diego tiene una ERA de 3.83 en la carretera. San Diego tiene un récord de 29-22 en la carretera con un retorno de más 8.10 unidades. Juega a San Diego más 1-0-4. Seattle Mariners vs Chicago White Sox, predicción MLB, 27 de julio de 2024. Mariners vs White Sox, Bryan Woo será el abridor por Seattle. Woo tiene 10 aperturas esta temporada con una ERA de 2.54 y un WHIP de 0.87. El derecho poncha al 17.9% y concede el 2.6% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 39.7% con 0.72 jonrones por cada 9 entradas. Eric Feda será el abridor por Chicago. Feda tiene 20 aperturas con una ERA de 2.98 y un WHIP de 1.11. El derecho poncha al 21.6% y concede el 6.6% en bases por bolas.
Su tasa de roletazos es del 45.6% con 0.99 jonrones por cada 9 entradas. Chicago batea 214 en casa con un diferencial de carreras de -81. Han perdido 12 partidos seguidos y 15 de 16. El bullpen de los White Sox en casa tiene una ERA de 4.45. El récord del equipo con Wu es 7-3 con una ganancia de más 2.49 unidades. Chicago tiene un récord de 23-76 como desvalido con una pérdida de menos 41.39 unidades. Juega a Seattle -144. Minnesota Twins vs Detroit Tigers, predicción MLB, 27 de julio de 2024. Twins vs Tigers, Joe Ryan será el abridor por Minnesota. Ryan tiene 20 aperturas en 2024 con una ERA de 3.65 y un WHIP de 1.01. El derecho poncha al 26.9% y concede el 3.9% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 34.4% con 1.27 jonrones por cada 9 entradas. Tarik Skubal será el abridor por Detroit. Skubal tiene 20 aperturas con una ERA de 2.34 y un WHIP de 0.92. El zurdo tiene un porcentaje de ponches del 30% y concede el 4.5% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 47.4% con 0.73 jonrones por cada 9 entradas. Minnesota batea 275 contra abridores zurdos y anota 5.2 carreras por juego. El bullpen de Detroit en casa tiene una ERA de 4.36. Los Twins tienen un diferencial de carreras de más 2-1 en la carretera. Detroit tiene un récord de 14-23 enfrentando a equipos con un porcentaje de victorias de 540 o más, con una pérdida de menos 8.78 unidades. Juega a Minnesota +109. Washington Nationals vs St. Louis Cardinals, predicción MLB, 27 de julio de 2024. Nationals vs Cardinals, Jake Irvin será el abridor por Washington. Irvin tiene 21 aperturas en 2024 con una ERA de 3.44 y un WHIP de 1.09. El derecho poncha al 21.5% y concede el 5.9% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 43.5% con 1.17 jonrones por cada 9 entradas. Kyle Gibson será el abridor por St. Louis. Gibson tiene 19 aperturas con una ERA de 3.99 y un WHIP de 1.32. El veterano poncha al 22.5% y concede el 9.5% en bases por bolas. Su tasa de roletazos es del 48.9% con 1.08 jonrones por cada 9 entradas. En sus últimos 10 juegos, los Cardinals batean 257. El bullpen de los Nationals en la carretera tiene una ERA de 4.12. Gibson tiene una ERA de 5.06 y un WHIP de 1.63 en casa al lanzar por contacto y conceder bases por bolas. Están 4-1 a las altas en sus 5 encuentros esta temporada. Juega a Washington y St. Louis a las altas de 8.5.